que va haciendo, va corriendo los elementos uno para atrás y le va restando el tamaño. Todo Perfecto. esto pasado por referencia para que lo modifique. Sí. Una vez que lo encuentra, si lo encontró, digamos, a este elemento, lo guardo en un auxiliar. Entonces recorro desde esa posición, desde J igual I, hasta el final del vector, y entonces pregunto si este auxiliar es igual al elemento, digamos que lo voy controlando acá con este J para que recorra desde el que encontró hasta el final y que lo vaya eliminando. Y ahí lo vuelvo a poner en falso para que el próximo elemento lo siga buscando. Y retorno T, que sería el tamaño El nuevo tamaño. del segundo vector. Entonces cuando lo retorno, después cuando lo tengo que mostrar al segundo, lo muestro con T y no con el tamaño lógico. Claro, sería el tamaño después, por si hay una eliminación. Claro, lo que pasa es que se pueden eliminar diferentes de cada vector. Entonces, digamos, el tamaño lógico que sería para los dos, yo lo dejé para el primero y al otro le asigné otra variable. Ok, perfecto. Buenísimo. ¿Querés correrlo? Sí. Ahí. Ingresé el primero, segundo, y lo muestro. Claro, el 5, acordémonos, el tamaño de la entrada, El 5 el tamaño, las dos listas. Ajá. acá está el primero y el segundo. Claro, entonces el 1 se repite, no lo muestra, el 2 aparece dos veces en el primero, pero en el segundo no aparece, así que se muestra. Bien, el 3 se repite, ¿sí? Y no se muestra, el El 1, menos 1 no se repite no, y se lo muestra. muestro. Bien, 3 bueno, el sí, 3 ya habíamos visto, el 1 el 1 también, también, muestra el el 4. 4 y así ahí está, perfecto. Recuerden, compartir de nuevo la pantalla. Sí. Siempre le hago la misma observación, pero vamos al buscar. El algoritmo de buscar, en definitiva, es una búsqueda secuencial lo que estamos aplicando acá porque no está ordenado. Le estamos agregando un for anidado, digamos, externo, porque por cada elemento del vector A vamos a buscar en el vector B, ¿sí? Ese for externo. Y el algoritmo que tenemos adentro básicamente es el de la búsqueda secuencial, ¿no? Recuerden siempre de tratar de, cuando les quede la estructura for if, ver si no lo podríamos adaptar con un while siempre, en donde vamos a recorrerlo, si en vez de tener que tener una variable booleana y después hacer recorridos, a lo mejor innecesariamente, una vez que ya encontrado es true, ver de plantear la estructura for if con un while, en donde por un lado está la condición que estamos buscando, que es la de que sean iguales, y por el otro lado el tema de que no se nos termine el array, con J no sea menor que tamaño, ¿no? Claro, pero este tiene que recorrerlo sí o sí. Sí, sí, Ah, sí. porque vas a eliminar. Este lo voy eliminando del segundo vector, entonces comparo el primero, elimino todos los de ese vector, que lo tiene que recorrer hasta el final, y después, digamos, cuando lo encuentra, elimino ese y ya elimina todos los que son de ese valor del primero. Ajá. Claro. Está bien, entonces. ¿A alguno se le ocurrió alguna otra estrategia que no involucre eliminar? ¿O todos lo pensaron teniendo que eliminar los elementos? En el enunciado, recuerden que dice que tenemos dos arreglos y que se muestren, como no hay que mantener el orden y todo, se muestren sin tener en cuenta los repetidos. ¿Me explicó? Sí, profe. Sí, yo la verdad que ni se me ocurrió de tratar de buscarle una forma de solamente mostrar los números que no se repetían sin necesidad de
de eliminarlos en el vector. Ajá, sería más sencillo incluso, porque tendríamos que hacer dos recorridos, digamos. Primero recorrer el primer vector y por cada elemento ver si está en el otro, o sea, llamar a la búsqueda secuencial, y si está, nos lo mostramos. Así por cada elemento. Y después el inverso, ¿sí? Recorrer. Claro. Ajá. ¿Vos, José, lo había pensado así también? No sé si tenés tu solución. No. Yo lo había Solo pensado así como, bueno, la como forma hacía. del set lo había pensado, bueno, con una estructura que no vieron. Ajá. Y bueno, después vi que me mandaron los chicos las dos formas, entonces bueno, ya tenía todo el compilado. Ahí Pablo me había enviado una A ver. solución, me parece. No sé si querés que la comparta yo. Dale, no sé si Pablo está. Pablo, ¿cuánto? Eh, Z, no sé cómo es completo el apellido. Bueno, compartí la Ah, voz entonces. A ver dale, la qué. comparto yo. Ajá. A ver que el Sinjai por ahí me intenta mal el código. Ahí está. Bueno, en la función main declara el input, que es la cantidad Es de... un poquito la fuente, único. Ah, sí, perdón. Ahí está. Declara el input, que es la cantidad de elementos de cada lista, y declara los dos arreglos con el tamaño lógico, que lo define acá arriba. Entonces ingresa la cantidad de elementos de cada lista, eh, genera las dos listas ingresando los elementos, y luego llama a la función revisar con los dos arreglos y el tamaño de cada lista. Entonces, lo que hace esta función revisar es, primero, declara un contador, declara una bandera, iguales, y va iterando a través del arreglo y se fija si encuentra un elemento, o sea, va iterando sobre el primer arreglo y luego sobre el segundo para ver si para el elemento I del arreglo 1 encuentra otro del arreglo 2 que sea igual. Pero esto sí podría ser un while, porque si ya encuentra una ocurrencia no lo debería imprimir. Bueno, eso es una posible mejora. Y bueno, si es igual, si no es igual, lo imprime, y si es igual, directamente no hace nada, no lo imprime. Y lo mismo hace con la otra lista. Como no borra nada, puede recorrer el arreglo 2 comparando con el arreglo 1, y si el arreglo 2, que ahora es el primer bucle, si algún elemento coincide con el del segundo, entonces directamente no lo imprime. No sé si se ve también esa solución. El tema del contador, no entiendo la variable esa contador, no es lo mismo que haber A usado ver, i. A ver, ¿qué es capaz contador? que se olvidó de borrarla. Porque cuando la cambia, es que es lo mismo que i. Contador. Sí, es lo mismo que ahí. Sí. Ajá, Sí, funcionaría de la misma forma, sí. claro, porque mostramos el elemento de. Ajá, Claro, le incrementa. Ah, sí, es lo mismo. es lo mismo, ¿no? Sí. Ahora lo Entiendo probamos. entonces, usted aplica, Ah, porque sí, es lo mismo. es lo mismo. Lo que hace entonces es tomar uno de las dos listas como base y recorriéndola y por cada elemento, si no se encuentra en la segunda, lo imprime. Primero lo llama en el orden arreglo A, después el arreglo B y después lo llama al revés. ¿Estamos? Rotundo. En revisar, sí, básicamente es la estrategia de la búsqueda. Si se fijan en la estrategia de la búsqueda secuencial, Ujú. pero tomando lo que vamos a buscar es elemento a elemento de la lista base. Claro. ¿Sí? Y ahí en el resultado, 5 elementos vamos a ingresar por lista.
Primero ingresan 2 veces el número 2, que se repite abajo, por lo que no se muestra. El 0, que no se repite, lo mostramos. El 4 tampoco se repite. El 3 tampoco. Bueno, el 9 no se repite. El 2 ya se había repetido. El 1 no, lo imprimo. Y el 7 no, lo imprimo. Bueno, y acá me había faltado ingresar en la misma línea, lo ingresé acá abajo, al 1. Y bueno, solo... Sí, se imprimió. Sí, está bien. Se imprime acá. Muy bien. ¿Quedaron claras las dos estrategias? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Seguimos? ¿Se entendió? ¿Algunos se sumaron más tarde? ¿Saben dónde estamos parados? Para los que dijeron que, que estuvieron renegando y no lo pudieron resolver, ¿les quedó un poquito más claro las dos estrategias posibles? Sí, profe. Yo con la primera solución que mostraron llegué a algo parecido, no sé si igual, pero Ajá. cuando le repetía un valor más de 3 veces, lo eliminaba 2, pero ya después quedaba. Si ponía un valor 4 veces, 2 veces lo eliminaba y después quedaba igual. No encontré la forma de Claro, eliminarlo. eso puede ser porque cuando vas eliminando, después te queda más chica la lista y se te van corriendo los números para la izquierda. Claro, porque Ahí, yo probé después incluso de los contadores, las variables contadores con las que recorría el vector, cuando encontraba una coincidencia y eliminaba elementos, volver a ponerlas a 0 para que vuelva a recorrer, forzar a que recorra de nuevo los vectores. Porque por ahí en el claro, corrimiento, en la interacción 0, eliminaba elementos, pero en la interacción 1 ya tenía un elemento que no se volvía a repetir porque ya los había eliminado, pero que tenía que haberlo eliminado. No sé si se claro. entiende. Sí, 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 se entiende. Pero por eso no llegué Bueno, lo que les recomiendo también que podrían haber optado, nosotros ya habíamos hecho un algoritmo de eliminar un elemento, habíamos pensado en la clase pasada, ¿no? En donde le pasamos un arreglo, el tamaño, por referencia, y la posición del elemento que queremos eliminar. Si por un lado hacemos el recorrido y no hacemos todo junto ahí, que se nos mezclan los índices, vamos haciendo el recorrido y si son iguales, digamos, si está en el otro arreglo, llamar a una función eliminar pasándole los datos. Entonces, a lo mejor se hace más sencillo también el acceso a cada una de las posiciones modularizando. No sé si se entiende a lo que quiero llegar. ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Así no se le mezclan los índices I, J, porque tenemos dos arreglos que recorrer. Entonces, tomando uno como base y por cada elemento buscar, llamar, ya tienen pensada la función buscar, en donde van a buscar el valor de la posición sub i pasándole como parámetro, y al otro vector, y si está, llaman a la función eliminar también pasándole los datos correspondientes del vector donde se quiere eliminar. ¿Sí? El vector, la posición y el tamaño. ¿Me explico? A ver cómo voy a compartirle mi solución. A ver si yo lo planteé lo que estoy diciendo, porque es como veía que a muchos le había dado el tema el problema del no aceptado, lo quise probar y después, bueno, como les decía, no es por un tema de que la estructura que estamos utilizando no es la más eficiente, pero bueno, todavía no vimos set, no vamos a ver tampoco en algoritmo. A ver si me encuentro. El problema se llamaba, ¿cómo se llamaba? Omitiendo. Sí, omitiendo intersección. Sí. A ver si me encuentro ahí. Profesor. A ver. ¿Ven la pantalla? ¿Vos querías comentar algo, José?
No, por las dudas, yo también, Santino me había mandado una solución y yo la había adaptado Ajá. la había modularizado un poco más. Ah, bueno, después lo Eh, mostramos, entonces, si querés. pero si Vemos es este. parecida, no. Bueno, vamos a ver. Fíjense que yo siempre trato de, lo que venimos haciendo ya todos, tratar de modularizar lo máximo posible, plantear la solución ya de manera con una descomposición modular. Fíjense que acá pedí el tamaño, después llamé a la función cargar vector eh, manual, digamos, que ya teníamos pensada, pasándole como parámetros el vector y el tamaño. Y después llamé al recorrer vector, que sería el equivalente a, ¿cómo se llamaba la función de Pablo? Que, bueno, no me acuerdo. En este caso recorre, y si recorre tomando como base el vector 1, después hago un salto de línea para que hacer lo mismo, tomando como base el vector número 2. ¿Sí? ¿Y dónde está acá que no la veo? Acá está recorrer vector. Bueno, no hice la búsqueda. Porque yo no eliminaba, digamos. Lo que hice acá, entonces, tomar como base, digamos, el primer vector, o sea que nos vamos a manejar con el índice i, asumiendo que no se encuentra. Bueno, acá está lo que yo les decía que no tenemos que hacer. Un for y un i se podría reemplazar por un while, digamos, recorrer el segundo vector para ver si se encuentra. ¿Sí? Cuando salimos del segundo recorrido, del segundo for, si no se encuentra el elemento que se encuentra en la posición i, lo mostramos. ¿Sí? Pero básicamente esta es la estrategia, la búsqueda secuencial, porque no está ordenado el arreglo. Si hubiese estado ordenado, podríamos aplicarle la binaria también. ¿Sí? Y este mismo algoritmo módulo de recorrer vector lo invocamos dos veces. Primero tomando como base vector 1 y segundo como base vector 2. Sí, es muy parecida a la que mostraste recién. Sí, sí. La de Santino me dijiste era la otra que habías visto, ¿es parecida también? Es de eliminación, la de Ah, Santino. Es parecido al primero de todo, pero con la modificación esa de cuando tenés el problema de que te aparece más de una vez el mismo valor de elemento ajá. para que no se te, ¿cómo decirlo? Para que no se te pasen elementos sin revisar, yo al contador del for lo restaba en 1. Ajá. Ese era mi método, digamos. Uh-huh. Bien. Bueno, esas serían dos posibles estrategias, entonces. Vamos a pasar al otro, a ver, voy a compartir la pantalla, al otro de los ejercicios que habíamos dejado planteado de omega, que son, a ver ahí, el B, el de la moda. En este caso, tanto, viste, ya habíamos visto frecuencia, también hay varios porcentajes. Y en este caso, la moda es el valor que tiene la mayor frecuencia, o sea, la mayor cantidad de apariciones en un conjunto de datos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tendríamos que implementar. Para calcularla, hay que, por un lado, leer, como siempre, el tamaño del arreglo, o sea, el número total de valores a ingresar, y a continuación la lista. ¿Sí? Y bueno, acá dice que se asume que la L siempre tendrá una única moda. Como entrada entonces tenemos, vuelvo a repetir, el N, que va a indicar el tamaño de la lista, y a continuación la lista. ¿Sí? Y bueno, lo que tiene que mostrar como salida es el número, luego el valor que más veces aparece en la lista. En este caso es el 2, que aparece 3 veces. ¿Sí? Y los números de la lista, esto es un dato importante, son enteros menores a 1000, separados por un espacio. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto al enunciado, si planteamos alguna de las soluciones? Si tenemos que, entonces, como nos dice acá,
La moda, entonces, es el valor que más se repite o que mayor frecuencia absoluta hay en un conjunto de datos, ¿sí? Nosotros tenemos una lista de tamaño 6 acá en el ejemplo y el 2 es el valor que más se repite. Por lo tanto, deberíamos ir contabilizando la cantidad de veces que aparece cada elemento de esta lista en el arreglo, ¿sí? Como el arreglo va a tener, a lo sumo, dice, el tamaño es del vector es menor que 1000, ¿sí? Tenemos que contar la cantidad de veces que aparece un número entero. ¿Cómo se les ocurre poder implementar este contador de veces y el valor que más se repite? Ese, profe, es el que me tocó a mí. Yo te lo había pasado la solución. Yo creé 2 vectores del mismo tamaño. Entonces, uno lo cargaba con la info, o sea, por teclado, pero le asignaba al número que ingresaba por teclado, lo incrementaba al 1 en el otro vector. Entonces después lo que controlaba, o sea, me manejaba con los índices y me verificaba en el vector de control cuál era el que tenía más ocurrencias. Y después usaba ese valor como índice del primer vector para mostrar el resultado. A ver si lo puedo compartir. Dale, básicamente es parecido a lo que... ¿José, estabas hablando vos? No, perdón, yo estaba diciendo que me tocó el mismo, hice exactamente lo mismo que Diego, si no lo entendí. Básicamente es implementar un contador de apariciones en un vector adicional, que algo habíamos pensado cuando veíamos la frecuencia de aparición de cada elemento. Lo único, lo adicional que le agregamos a eso es que tenemos que buscar el máximo, además. ¿Sí? Esas dos cosas ya las conocíamos. El ir manejando en un arreglo la cantidad de veces que aparece otro elemento, eso lo resolvimos cuando vimos frecuencia, pero la moda lo que nos pide además es decir cuál es el valor que más se repite. ¿Sí? ¿Se ve, profe? Sí, se ve. Yo por eso creé los 2 vectores, los inicialicé en 0 ambos. Bueno, ingresé por teclado el tamaño y con la función cargar, cargué primero por teclado en el vector A, fui ingresando en cada elemento secuencialmente el valor de teclado. Pero en el vector B lo que hacía es, con ese valor que estaba alojado en el elemento del vector A, lo usé de índice para incrementarlo en 1 en el vector B. Si yo acá ingresaba el 5, en la posición A sub 0 tenía 5, pero en el vector B, el que se incrementaba en 1, era el índice 5. ¿Se entiende? Claro, usás A sub i como índice del vector auxiliar para saber qué celda incrementar en 1, porque son contadores básicamente. Este B va a estar inicializado completamente en 0 y el otro se va cargando con los datos que ingresa el usuario. Y el B lo usamos para ir contando las apariciones de lo que se encuentra en el primer vector, en cada componente del vector. Y bueno, después definí la función int moda, que es la que invoco acá, y lo que retornaba la función es lo siguiente. Tomaba como en la variable moda lo que tuviese alojado, la cantidad de veces que el 1 hubiese aparecido, que podía ser 0 o podía ser más valores, ¿no? Arranco en el 1 porque los valores que podíamos ingresar eran mayores a 0. Entonces directamente lo que tenía acá en 0 no me interesaba. Arrancaba en el 1. Y partía de la base de que ese era la moda. Y hice la interacción arrancando con el contador en 2, que es con el que comparaba el siguiente elemento. Lo que ya tengo alojado acá en moda, lo comparaba a partir del segundo elemento del vector B. Si lo que tenía alojado en el vector B era mayor al moda, lo asignaba de nuevo a la variable e incrementaba el índice en 1.
A ver, Perdón. para un ratito. Fíjense que si bien, bueno, acá vos lo llamaste moda, porque en realidad incluyen los dos algoritmos, el de ir calculando la frecuencia y a su vez ir, en este caso, buscando el máximo, ¿sí? Recuerden que la estrategia de buscar máximos o mínimos es siempre igual, ya sea porque los van a hacer para recorrer una secuencia cuando veíamos estructuras repetitivas sin tener almacenado en un arreglo, o como en este caso, que estamos recorriendo un arreglo, en donde la estrategia siempre es la misma, inicializar el máximo, en este caso se va a llamar moda, con el primer elemento de la secuencia, como además nos pide la posición, saber en qué posición se encuentra, lo guardamos en índice, y después ir iterando a lo largo de toda la secuencia y ir comparando a ver si se supera o no el valor mayor en este caso, que es el de la moda. Si se supera, se hacen los intercambios, ¿sí? ¿Se entiende? La estrategia es siempre igual. Se inicializa con el mayor o el menor, dependiendo si lo que estamos buscando es un recorrido de máximos y mínimos, y luego se iteran sí o sí toda la estructura, porque si no está ordenado puede estar en cualquier lugar un valor mayor, así que en este caso el for y el if están muy bien. Bueno, eso es lo que quería aclarar, que muchas veces las estrategias ya las conocemos, sino que las tenemos que ir aplicando y adaptando a algún problema en particular. Y acá, Diego, inicializó moda en B1, que yo primero no te había entendido cuando me lo mandaste, ahora que lo explicaste, te entendí por qué lo hiciste. Como los valores del arreglo dicen que puede ir desde 1 hasta 1000, y él guarda en cada una de las posiciones del vector B la cantidad de apariciones. Como el 0 no aparece, la posición 0 no va a almacenar nada, ¿sí? Entonces se va a mover entre 1 y 1000. ¿Está? Profe, Ese me dio el Sí. aceptado. ¿Te dio el aceptado? ¿se me escucha, profe? Sí, te escucho, Santiago. Tengo una duda. Ajá. Para evitar recorrer toda esa cantidad de subíndices, desde el 1 hasta el 1000, ¿sería válido si en ese for se pone, por ejemplo, en vez de recorrer, bueno, Diego escribió el vector B larga, Ajá. y el otro cuál era, el B corta, ¿o no? Me parece que sí, de corta. Bueno, en el índice del vector B larga, en vez de poner I, poner B sub I, o sea, B y el índice I, digamos. Cuando Para recorrer. ¿Cómo? ¿Para recorrer? Para no recorrer todo, está bien. Hay lugares que vos sabés que no van a tener nada, entonces en vez de poner B sub I, vos decís ponerle B entre corchete B sub I. Claro, la otra vez. Ajá. Y recorrer desde 0 hasta n-1, el tamaño lógico menos 1. Claro. Sí, vos lo planteaste así. Sí, el resto Sí. igual. Ajá, y te lo aceptó. Sí. ¿Querés mostrarlo? Así se ve mejor para el resto que vea lo que estás comentando. En la solución que subió recién Diego, sí o sí recorre toda la lista, y a lo mejor son 1000 elementos, pero hay celdas que van a tener 0, ¿sí? Primero se inicializó el arreglo con 0 y solamente se incrementaron aquellas posiciones donde hay una aparición en el primer vector. Pero el recorrido que hace es completo, entonces las que son 0 las va a recorrer, y ahora Santino propone solamente recorrer aquellas posiciones que sabemos que hay un valor distinto de 0, y eso lo puede hacer tomando como posición el valor del primer vector. A ver, Santi, a ver si lo podés explicar vos, ¿se entiende lo que estamos diciendo? Sí, básicamente es lo mismo que venía explicando Diego. A mí me faltó modular un poco, pero consideré que como era poco código, le mandé acá nomás la escritura del mismo. Y bueno, una vez que ya tengo lo que dijo Diego de que sumé en 1
índice que aparecía en el vector B corta, Ajá. sacaba valor de B posible. Ajá. Recorro desde, bueno, declaro, parto de la base igual que él, de que el mayor, de que la moda es yo le puse F en vez de B larga. F, subíndice, el valor que tiene en la primera posición B. Y después a partir de ahí hago el for y recorro desde, como el 0, el valor sub 0 lo puse ya acá, recorro desde el 1 hasta n-1 y pongo F sub y adentro del corchete el vector sub i. Entonces, en vez de probar, en vez de ir verificando si F sub 0 y F sub 1, directamente va tomando el subíndice de F, va tomando los valores que tiene los elementos de B, que son los únicos posibles de valer más que 0. Exacto. Y si se da esa condición, vas actualizando el mayor. Claro. Muy buena esta función también. Muy bien. Esta sería más eficiente. ¿Se ve? ¿Se entiende la estrategia de Santino? ¿Dejo compartir? Bueno, pero espera un cachito. ¿Se entendió cuál es la estrategia? Sí, profe. Sí. Está bueno. Está bueno. A mí no se me había ocurrido. Está muy buena. Es más eficiente incluso. ¿Estamos? Muy bien, Santi. Bueno, muy bien a todos los que... ¿Alguno que quiera compartir o todos más o menos lo que lo resolvieron? No, yo también hice lo mismo, profe. Bueno, bien. Bueno, ya se los dije la clase pasada y no sé si se los dije también por mail. Traten de participar, de enviarme, que más o menos también no son los que ya se animaron, sean los únicos que participan. Recuerden que es la instancia que tienen de poder también preguntar si tienen dudas, si no les sale. ¿Sí? Fíjense que los chicos también lo plantean cuando tienen algún problema y hay que animarse. Ya estamos adentrando el segundo cuatrimestre, así que los invitamos a que participen y que nos envíen. Para eso estamos nosotros, los códigos. Los chicos ven, los que me están mandando por mail a mí o José, ven que ya le podemos ir haciendo devoluciones y corrigiendo también. Voy a compartir yo ahora y vamos a seguir con algunos ejercicios más. En este caso vamos a trabajar con un ejercicio de la guía, el problema 13. Como siempre les digo, vamos a leer el enunciado y también traten siempre de modularizar para centrarse en la lógica de la función específicamente, porque por ahí, como pasaba hoy al principio, eso que queríamos eliminar y qué sé yo, por ahí encontrar el error en el caso de que no funcione se hace más difícil si no modularizamos también. Bueno, en este caso entonces la función 1 que tenemos que implementar va a recibir dos arreglos de 500 números enteros. Los arreglos se llaman A y B y también recibe los tamaños lógicos de cada uno. Y un valor booleano, así que recibe cuatro datos. Los dos arreglos cargados, los tamaños lógicos de cada uno y un valor booleano C. ¿Sí? Ambos arreglos se encuentran desordenados, dice. Esta función tiene que retornar otro vector, el vector B corta en este caso, con su tamaño lógico, y este vector tiene que estar ordenado ascendentemente si el parámetro C es verdadero, si es true, y descendentemente si es false. Este vector, las componentes de este vector van a ser los valores de B que se encuentran en A sin repeticiones, ¿sí? Entonces en este caso vamos a tomar como base el arreglo B, la estrategia de la búsqueda secuencial vamos a tener que aplicar porque no se encuentra ordenado. Si cada elemento de B se encuentra en A, lo vamos a agregar al vector B, teniendo en cuenta que
que este vector no debe tener repeticiones. Ese control de que tenga o no repeticiones lo podemos hacer a medida que vamos cargando el valor de B, o después aplicarle algún algoritmo de eliminar repetidos. Esto cada uno lo piensa como lo quisiera hacer. ¿Sí? Básicamente entonces eso es lo que pide la función, que reciba dos vectores con sus tamaños lógicos y que devuelva un tercer vector que incluya los elementos del arreglo B que se encuentran en A, sin repetidos y además ordenado ascendentemente. ¿Sí? Otra vez también, además de que podemos ir ya agregándolo en el vector, piénsenlo ustedes como les convenga, ir agregándolo si no se encuentra ya, o lo agregan y después eliminan los repetidos, y lo mismo para el ordenamiento. ¿Sí? Podríamos ir ya agregándolo de manera ordenada, o podríamos ir agregándolo y después aplicarle el ordenamiento. ¿Sí? Eso cada uno lo piensa a ver cómo les conviene. Bueno, Daniel me dijo que vieron un par de algoritmos de ordenamiento, pueden aplicar cualquiera de los que han visto. Primero nos dio un par de aproximaciones y al final vieron el método burbuja. Bueno, pueden, si deciden, digamos, ordenarlo al final, pueden implementar cualquiera de estos algoritmos, que tenganlo a mano para usarlos directamente. Aunque es importante que se entienda la estrategia de al menos un par de algoritmos de ordenamiento. Porque si bien ahora para este ejercicio lo vamos a usar, en el caso de que quieran hacerlo, que sigan esa estrategia, puede ser que, bueno, se les pida en algún parcial, algún examen, que hagan alguna modificación, en vez de ordenar todo el arreglo, que tengan que ordenar un subarreglo o algo en particular, y conociendo la estrategia tendrían que hacerle alguna pequeña modificación. Así que es importante que no solo aprendan de memoria, sino que entiendan la estrategia. ¿Sí? Les vamos a dar unos minutos para que trabajen, unos 15, 20 minutos, y luego lo ponemos en común. Piensen entonces primero la estrategia que van a implementar y después lo van codificando. Siempre les recordamos que está bueno pensar la estrategia, escribirla en pseudocódigo, ¿sí? Con sus palabras, para que más o menos le quede la estructura, qué funciones se van a ir descomponiendo, qué funciones van a utilizar, qué le van a pasar y qué esperan que devuelva, y después lo implementan con el entorno de desarrollo. ¿Alguna duda? Este ejercicio fue sacado de la guía y a su vez es un ejercicio sacado de un parcial. Así que, bueno, los ejercicios de los parciales o finales pueden tener esta complejidad. Los dejamos entonces unos minutos que trabajen. Si tienen alguna duda, aprovechen ahora. Bueno, los dejamos un ratito, hasta las 5, y nos volvemos a encontrar.
Bueno, muy bien. Acá estamos de vuelta. ¿Alcanzaron a plantear la solución? ¿Pensaron en alguna estrategia? ¿La vemos entre todos? Acá yo tengo un esqueleto. ¿Me están escuchando? Pues están todos mudos. Sí, se escucha, sí. Se escucha. Bueno, estaban ahí entonces. Entonces, ¿nadie quiere compartir aunque sea lo que pensó? ¿Una estrategia? Acá yo tengo un esqueleto en donde por un lado tengo ya cargado 2 arreglos para trabajar con estos dos fijos, así nos centramos en la lógica. Básicamente, primero mostramos los valores de los vectores. Bueno, el tercer vector va a estar vacío. Acá, sin pedir la iteración del usuario, ya le di a la variable de bandera true. Bueno, y después llamo a la función 1, tal cual me lo pedía el enunciado, que esto sigue siendo un parcial. Lo único que tendrán que implementar es esta cabecera, y suponiendo que ya está cargado, digamos, el vector, y después lo vuelvo a imprimir, ¿sí? La cabecera de la función 1, entonces, el imprimir ya lo tenemos, el cargar ya también, así que la función 1 recibe 3 vectores, los 2 primeros cargados, el tercer vector va a ser de salida. Inicialmente, fíjense que el tamaño lógico lo vamos a pasar por referencia, y el valor booleano, ¿sí? Bueno, y el problema en cuestión nos pedían que creemos este vector B, devolvamos un vector B con los elementos de B que están en A, pero sin repetidos. Entonces, una estrategia podría ser ir cargando en B corta las componentes de B larga, siempre y cuando entonces estén en A, y para que no tengan repetidos podríamos pensar y que no fueron todavía agregados a B. Si fueron agregados a B es porque se encontraban en B larga. A ver si me explico. Vamos a entonces, la idea es ir cargando en B corta los elementos de B larga. Entonces vamos a recorrer B larga, ¿no? Tendría que haber dado otro nombre. Entonces desde 0, mientras I sea menor que el tamaño de B, y más. Recorremos, tomamos como base, dijimos entonces el vector B larga. Vamos a agregar en el otro, vamos a llamarle, bueno, B corta. Entonces vamos a agregarlo. Si está en A, dijimos, la condición es que se van a agregar los elementos de B larga. Si se encuentran en A, vamos a modularizarlo. Entonces la componente B sub I, ahí me fui, la componente B sub I se encuentra en A, o sea que es el algoritmo de la búsqueda, se encuentra en A, así que le vamos a pasar el vector y su tamaño lógico. Esta función es el de la búsqueda, yo lo llamé esta, pero es la búsqueda secuencial, en donde le pasamos, depende cómo la tengamos a la cabecera armada, vamos a pasarle el valor a buscar y el vector donde se busca. Por lo general la tenemos nosotros implementado de esta forma en realidad, ¿sí? Buscar en un vector con su tamaño lógico del mismo, el valor a buscar. En este caso el valor a buscar es B sub I. Si se encuentra en A, sí lo vamos a agregar, pero además lo vamos a agregar si no está repetido, digamos. Así que podríamos también llamar a la función está, ahora
si no está, mejor dicho, si no se encuentra en B corta, porque ya lo agregamos antes, si no se encuentra en B corta, TV, ¿quién? Si no se encuentra, ¿quién lo vamos a agregar? ¿Qué valor? ¿El mismo BI puede ser? Exacto, BI. Entonces, si se encuentra en A, lo vamos a agregar, y además lo vamos a agregar si ya no lo agregamos antes, ¿sí? Entonces, si no está repetido. En ese caso, ¿sí? ¿Me quieren decir algo? Bueno, en ese caso sí, lo vamos a agregar en B. ¿En qué posición? Inicialmente el vector B corta está vacío, así que... ¿No te serviría poner una variable de tipo de indicador de subíndice en este caso? Y que vaya contando a medida que vas agregando elementos. Claro, puede ser. Y además, otra más simple, podemos obviar esa otra variable adicional, reutilizando el tamaño lógico, porque sabemos que el TB nos está indicando el primer lugar vacío, ¿se acuerdan? Inicialmente debería ser 0, ¿sí? Entonces, lo podemos agregar ahí, el valor, vaya controlando porque lo estoy pensando en voz alta, ¿no? Y después, ¿qué más habría que hacer? Cada vez que agregamos un elemento en B corta. Incrementar TV. Incrementar TV. Lo podríamos hacer en una línea separada o en la misma instrucción como operador postfijo, digamos. Primero se asigna y después se actualiza el tamaño lógico de B corta. ¿Puede ser? Profe, ¿puede Sí. repetir al poner TV en el subíndice que dijo que le estaba diciendo directamente que le asigna la primera variable? A la primera posición vacía. Yo acá podría haber llamado digamos. al insertar. ¿Se acuerdan que nosotros implementamos una función insertar? También. Que se inserte un elemento en la primera posición vacía, que se vaya agregando al final siempre. Inicialmente, TV corta va a estar apuntando al primer lugar vacío, ¿se acuerdan? 0 decíamos, ¿sí? Cada vez que agregamos un elemento, tenemos que actualizar TV. Pasaría a pasar a tener valor T1, ¿sí? 1, después 2, 3 cada vez que insertamos. Pero acá lo hicimos en la misma línea. Esto lo podría, para que se entienda más, mejor llamar a la función que ya tenían ustedes implementada cuando hicimos el insertar al final, a la función insertar. Recuerden que las listas con tamaño lógico, por ahí no cargamos toda la lista, sino cada vez que el usuario o que se necesite insertar se va a hacer, ¿qué es lo que queremos insertar? Queremos insertar en un arreglo, en este caso es el arreglo B, le pasamos como tamaño lógico TV por referencia, y el valor que queremos insertar, en este caso era B sub I. ¿Sí? Esta sería la forma. Y la función insertar es, siempre que se agregue al final, es poner en la posición esa vacía el valor que se quiere insertar, que es el B sub I, y luego incrementar B. A ver, vamos a hacer esto. Voy a abrir una planillita para ver si se entiende lo que quiero decir. Vamos a suponer, gráficamente, que este es el vector. ¿Sí? El vector B. B larga, B corta, digo. Y que a este momento, cuando el vector estaba inicialmente está vacío, así que TB está apuntando a la posición 0. ¿Sí? Cada vez que agrego un elemento, por ejemplo, vamos a suponer que B larga, vamos a ponerlo con ejemplos, tanto B larga como después A.
El valor de B larga puede ser 3, 4, después nuevamente 3, 5. Y A puede tener el valor 1, 3, 4, 5, 3. Entonces, lo que deberíamos hacer es, la estrategia es la siguiente, recorrer B, y por cada elemento de B, si está en A, en este caso B está en A, sí, el B sub 0. Como está en A, lo vamos a agregar a B corta, solamente si no lo agregué antes, para evitar tener repetidos. Como inicialmente TB es 0, y si lo quiero buscar no lo voy a encontrar, así que lo voy a insertar al 3. Inserto el 3, pero además tengo que incrementar el tamaño lógico. Ahora el tamaño lógico de B corta va a ser 1, ¿sí? Después, seguimos, este sería el recorrido. Siempre recorremos B larga. Y por cada elemento verificamos que se encuentre en A y que ya no esté insertado en B corta, ¿sí? Entonces, si el elemento que sigue, siguiendo la iteración del for, el 4, se encuentra en A, en este caso se encuentra, y no está en B, lo voy a agregar también. Lo agrego y actualizo B corta. De B corta, el tamaño lógico, ¿sí? Paso al siguiente, el 3. El 3, ¿se encuentra en A? Sí. Pero también se encuentra en B corta, así que ese no lo agrego, ¿sí? Paso al siguiente, el 5. El 5 se encuentra en A, pero no se encuentra en B corta, así que ese sí lo agrego y actualizo el tamaño lógico. Esto es lo que tenemos acá en este algoritmo. Vamos recorriendo por cada elemento de B, si se encuentra en A pero no está agregado, lo inserta. O llamamos a la función insertar, o directamente lo que hace la función insertar en este caso es esto. Inserta en la posición B el valor B sub i, y luego incrementa el tamaño lógico. ¿Sí? Estamos acá, paso al 4. El 4 se encuentra en A, pero también se encuentra en B, entonces no lo debería insertar. Por lo tanto, B corta estaría formado, tendría estas componentes, 3, 4 y 5. ¿Está? Y no hay repetidos. Fíjense que la estrategia termina siempre reutilizando estrategias que ya también conocemos. Acá hacemos un recorrido secuencial de T sub B y a su vez aplicamos el recorrido en A y después el recorrido en B, haciendo uso de la función está, se encuentra, búsqueda secuencial, como ustedes les quieran llamar. ¿Sí? Porque la estrategia de la función está es recorrer un vector base y decir si se encuentra o no el elemento. ¿Sí? ¿Me explicó? Ahí lo tendríamos insertado, pero el problema pide que además se encuentre como B corta. Bueno, en este caso ya está ordenado, pero puede ser que no quede ordenado, ¿sí? Así que dependiendo del valor de C, habría que, además, una vez que lo recorrimos, aplicar el ordenamiento, ¿sí? Entonces, si C es true, deberíamos ordenar ascendentemente al vector B, y no descendentemente. Otra estrategia, en lugar de aplicar el ordenamiento, es que el insertar en lugar de insertar siempre al final, implementar una función que sea insertar ordenado, en donde cada vez que insertan van a tener que insertarlo en la posición que corresponda para que mantenga el orden de la lista. Con lo cual hay que ir haciendo corrimientos a la izquierda, a la derecha, como dependiendo de cómo hagan el recorrido. ¿Me explicó? Esa podría haber sido otra estrategia.
insertar en un arreglo ordenado. O sea, siempre B va a estar ordenado. Cada vez que agrego un elemento, tengo que mantener el orden. ¿Sí? Entonces, lo que les queda, el ordenar ascendentemente o descendentemente, pueden aplicar ahí cualquiera de los algoritmos que ustedes vieron, el del burbujas 1, o puede ser que le pidamos o que elijan la estrategia de ya insertar en el arreglo manteniendo el orden. ¿Me explicó? Y ahí, profe, en insertar ordenadamente en la variable, en el argumento posición, que nosotros veníamos, bueno, asignándole eso, con el tema de la posición, para que lo elija la función. ¿Cómo? Ajá. ¿Se corta? Sí, se cortó. A ver, de nuevo. Que ¿cómo sería el método, la estrategia para realizar una función que inserte ordenadamente? Porque creo que hasta ahora no lo vimos, porque me surge la duda con el tema de elegir la posición como argumento. Sí, no lo habremos hecho. Vimos cómo hacer corrimientos e inserciones y tener que hacer corrimientos. Pensemos la estrategia cómo sería. Vamos a suponer que acá el 5 estaba antes que el 4. Entonces, les muestro gráficamente cómo sería la estrategia y después ustedes la tienen que implementar. ¿Sí? Bueno, inicialmente el vector debería estar vacío, pero siempre lo vamos a insertar de manera ordenada. Recorremos el vector B, larga, bueno, y vemos qué pasa con 3. 3 se encuentra en A y no se encuentra en B, así que, y bueno, como TB es vacío, lo vamos a insertar al principio. El 5 también habrá que insertarlo, ¿sí? Porque se encuentra en A y no está en B corta. Ahora, para insertarlo, lo que hay que hacer es un recorrido, siempre y cuando los valores sean anteriores al valor que queremos insertar. ¿Sí? Como 3 es menor que el valor que queremos insertar, lo vamos a insertar a continuación, en este caso, el 5 acá. ¿Sí? Actualiza B. Después viene el 3, que no se va a insertar porque ya se encuentra, pero cuando viene el 4, este sí se tiene que insertar. ¿Sí? Entonces el recorrido siempre es volver a recorrer B en el insertar, no insertar al final, porque ahora TB está acá, apuntando al primer espacio vacío, desocupado, digamos. El recorrer en orden significa entonces ir recorriendo mientras el elemento que se encuentra a continuación sea menor al que quiere insertar. El valor que queremos insertar es el 4. ¿Sí? 3 es menor, así que me muevo a la siguiente posición. Como 5 ya es mayor, lo que tenemos que hacer es correr todos una posición, todos los que se encuentran a continuación del 5, una posición a la derecha. ¿Sí? Que eso ustedes lo vieron cuando hicieron rotar o mover. En este caso es uno solo, pero si hubiese más, hay que correr todos y sabemos cuántos son porque tenemos T sub B. Así que vamos a recorrer desde esa posición hasta T sub B. En este caso, como hay uno, solamente se corre una sola posición, pero si hubiese más, ¿sí? Supongamos que vamos a agregar, voy a cambiarlo acá para que se vea mejor. 6, 7, supongamos que tenemos. Entonces, en este caso, estaría acá. ¿Sí? Y a lo mejor tenemos este vector, y suponiendo que tenemos espacio, ¿no? Que no nos caemos no hacemos overflow. Si queremos insertar un 4, entonces, ¿qué hay que hacer? Correr todos una posición a la derecha. ¿Sí? Podemos hacerlo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Conviene siempre derecha a izquierda para no tener que tener una variable auxiliar de intercambiar. O sea que primero paso el 7, después paso el 6, después el 5. Fíjense que el 5 todavía está acá, no es que lo borré, sino que lo pasé a una posición a la derecha y después en esa posición inserto el 4. ¿Sí? Ya tienen que ver cómo aplican las estrategias de corrimientos, dependiendo de, en este caso, para que sea ordenado ascendentemente, correr todos una posición a la derecha. Y,
como siempre, como lo que estamos haciendo es insertar una posición, un elemento, digamos, actualizar TV. Eso siempre es igual, TV más más. ¿Me explicó? Para insertar ordenadamente, entonces siempre recorrer secuencialmente el vector hasta que encontramos la posición en la que queremos ordenar, insertarlo. Cuando le encontramos la posición, correr todos una posición a la derecha y luego poner en esa posición el valor. Incluso como estamos haciendo inserción en un array ordenado, para hacer la búsqueda, pueden hacer la búsqueda secuencial o incluso pueden hacer la búsqueda binaria, ¿sí? que devuelva en qué posición se encuentra el siguiente, digamos, y correr después todos uno a la derecha, sí, eso sí hay que hacerlo. ¿Está? Siempre se va a poder insertar siempre y cuando, digamos, el tamaño lógico del vector sea menor que el físico, ¿no? Acá suponiendo que tenemos lugar, ¿sí? ¿Me expliqué? Sí, profe. Bueno, este ejercicio entonces, que quedó planteado así, se los voy a dejar para que lo piensen y lo implementen de las dos maneras, y la clase que viene lo ponemos en común, ¿sí? Pero siempre recuerden de plantear esto de la estrategia modular y vean que siempre terminamos utilizando cosas que ya conocemos. Recorrido, secuencial, recorrido con búsqueda binaria, la búsqueda, ¿sí? de un elemento, es el está, básicamente es un recorrido secuencial, ¿sí? Tengan en cuenta que si les dice que, supongamos que los dos arreglos A y B ya se encuentran ordenados, supongamos, ahí la función está, debería ser una función eficiente, deberíamos implementar la búsqueda binaria. Así que también repasen la estrategia de la búsqueda binaria, ¿sí? Que se puede aplicar dependiendo de cómo sea el arreglo, lo podrían implementar. Y fíjense que este ejercicio podría haberse resuelto de dos formas, o insertar los elementos y después ordenarlos, o ya insertarlo de manera ordenada. ¿Está? Así que bueno, les pido que lo resuelvan de las dos maneras, ¿sí? Y la semana que viene lo ponemos en común. Y la otra cosita que les quiero pedir es, bueno, esa. Básicamente aprenderse las estrategias, la de recorrido para la búsqueda, la de la búsqueda binaria, la de algún método de ordenamiento, con que sepan un par está bien, pero no se aprendan el algoritmo de memoria. Traten de siempre de pensar la estrategia, después lo pasan a código, digamos. Siempre que se sepan la estrategia lo van a poder implementar, en este caso en un arreglo, pero podría ser que lo tengan que buscar en otra estructura, en una estructura dinámica, como vamos a ver más adelante. Pero la estrategia es siempre la misma. ¿Está? ¿Queda planteado entonces este ejercicio para la próxima clase? Perfecto, profe. Bueno, ¿alguna duda? Fíjense que acá ya estamos integrando varias cositas de este tema de arreglo, ¿sí? Ya estamos manipulando listas en este arreglo, listas con tamaño lógico, ¿sí? Estamos implementando búsqueda y ordenamiento, así que métanle pata. Después vamos a seguir con matrices y a continuación de matrices vamos a trabajar con estructuras, que son tipo de datos definido por el usuario, y vamos a ver que los arreglos, además de ser de componentes individuales, como ser como por ejemplo un número, un carácter, podría ser que cada una de estas componentes sea una estructura, ¿sí? Pero ustedes ya conocen la estrategia de recorridos de arreglo, así que después sería adaptarlo a una estructura un poquito más, no sé si más compleja, pero sí, con más datos, pero la estrategia siempre va a ser similar, así que está bueno que aprendan las estrategias de recorrido, de búsqueda y de ordenamiento ahora con tipo de datos simple, que después aplicarla a una lista de struct va a ser similar. ¿Sí? Profe.
Sí, ¿Podés poner el enunciado un segundo en pantalla otra vez? Que quiero ver algo. ahora lo pongo. Este sería. Es el problema 13 de la guía. Ahí está, gracias. Habíamos pensado para hoy otro de los ejercicios que había quedado planteado en Omega. Fíjense que hay varios ejercicios ahí, tanto en Omega como en URI. El de acomodando zapatillas también está bueno para que lo resuelvan y podemos retomarlo en la clase que viene también. Así que esos dos ejercicios serían los que les pido que como mínimo traten de resolver en la semana y me los pueden mandar a mí o a José indistintamente para que se los revisemos. ¿Sí? La función 1 resuelta con las dos estrategias, las de tener que aplicar el algoritmo de ordenamiento y la otra de ya insertar en el array ordenado. Y el otro ejercicio que planteamos para que resuelvan es el de acomodando zapatillas. Está bueno también, en donde pueden aplicar estrategias de ordenamiento o no. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, cortamos por hoy entonces.